Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más, gracias por dejarme entrar a su hogar y a su hogar, dejando este mensaje de parte de Dios. Como todos los lunes, estamos realizando el estudio bíblico y en esta oportunidad vamos a hablar del libro de Ageo. Pero antes de continuar, vamos a orar para poner este estudio en manos de Dios. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor, en esta noche, Padre, nos ponemos delante de ti, Señor, buscando tu presencia, Señor, para que nos abra el entendimiento, Padre, para que este mensaje, Padre, le llegue al corazón de todas estas personas que están escuchando, Padre, este mensaje, Señor. Este libro maravilloso, Padre, Ageo, de este profeta, Señor. Sé tú, Señor, tocando el corazón, Señor, que esta palabra le llegue a su corazón y se geste, Señor. Y sé tú, Señor, tomando el control de todos los medios de comunicación, de mi boca, de mi palabra, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El libro de Ageo es un libro que pertenece al Antiguo Testamento. Consta de solo 2 capítulos y 38 versículos en su totalidad, suficientes para recordar la presencia del Señor y de la gloria futura del templo. Es un libro profético. La fecha estimada fue de 520 a 500 años antes de Cristo y su autor fue el mismo Ageo. Y su nombre significa festivo. Ageo era un profeta que vivió en Jerusalén y vivió un momento en que los judíos regresaran al exilio de Babilonia. Haciendo un poco más de historia, Ciro, el rey de Persia, emitió un decreto permitiendo a los judíos que regresaran a Jerusalén. Cuando Zorobabel condujo alrededor de 50,000 judíos a sus casas y comenzaron a trabajar en el templo que estaba totalmente destruido. Alrededor de 2 años después, completaron la construcción en medio de un gran regocijo, en medio de una gran fiesta. Su éxito despertó a los samaritanos y otros vecinos enemigos, quienes tenían las implicaciones políticas y religiosas de un templo reconstruido en un estado judío próspero. Por lo tanto, estos vecinos se opusieron al proyecto vigorosamente y lograron retrasar el trabajo ya iniciado. Lograron retrasar la culminación de la reconstrucción del templo, hasta que se convirtió Darío en el rey de Persia y dio orden para la culminación de la reconstrucción del templo. Lo podemos leer en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 13. En el año segundo del rey Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote de esa época, exhortándolos a edificar el templo. Lo podemos leer en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Ageo buscaba desafiar al pueblo de Dios con respecto a sus prioridades. Él lo llamó a adorar y a glorificar a Dios, construyendo el templo. A pesar que de las oposiciones de local y oficial de estos vecinos enemigos, Ageo los exhortó a no desanimarse, los exhorta a volverse de la impureza de sus caminos a la confianza del soberano del poder de Dios. En el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 6 dice: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten,
pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. El Señor reprende al pueblo por preocuparse más en cuanto a la condición de sus propios hogares y más que la del mismo templo. Le indica que la deficiencia de su cosecha y de sus vidas se debe a que no han terminado la reconstrucción del templo. El problema era sencillamente un mal orden de prioridades. Ellos estaban dispuestos el dejar que la causa del Señor sufriera a consecuencia de sus propias comodidades. En lugar de sentir ansiedad y preocupación para ver la casa de Dios construida, para ver la casa de Dios más próspera como sus propias vidas personales. Y debían estar tan dispuestos para sacrificarse más en la obra de Dios que en sus propios intereses personales. El profeta Ageo muestra cómo aún teniendo una relación con Dios, que no basta solo conocer a Dios, sino también ponerlo a Él de primero. Y más cuando Él mismo le ha entregado el propósito que fue la culminación del templo. Los judíos de Jerusalén recibieron este consejo de parte de Ageo. Meditad sobre vuestros caminos. Está en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 7. Había rechazado la asignación que el Señor le había dado de edificar el templo. Cierto que había surgido dificultades por la interferencia de los samaritanos, de esos vecinos enemigos. Pero el Señor no lo iba a bendecir con prosperidad si no prestaban atención y si no cumplía sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos era construir el templo. En el capítulo 2 del libro de Ageo, Dios da una gran motivación a aquellos que laboran bajo condiciones difíciles para reconstruir su templo, asegurándole la gloria futura del templo, que son capaces de construir un templo mejor y mayor que el primero. En ese mismo capítulo 2, versículo 8, nos dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él estaba hablando del tesoro material, de bienes materiales. El profeta, como portavoz de Dios, recordó al pueblo que él era, es y siempre será el dueño de todo y con toda autoridad. También en el capítulo 2 vemos que Ageo, el profeta, fue a los sacerdotes y le hizo dos preguntas muy concretas que fueron, si aquello que es santo toca algo que es inmundo, ¿cambiará lo inmundo en algo santo? La respuesta de los sacerdotes fue un no rotundo. La segunda pregunta fue, si lo inmundo toma contacto con lo que es limpio y santo, ¿lo inmundo cambiará lo santo y limpio en algo inmundo? La respuesta fue que sí. Para que ustedes puedan entender un poco esta pregunta, es como si un niño enfermo no puede atrapar salud a tocar a un niño santo, pero el niño sano sí puede enfermarse. Ageo le pregunta a los sacerdotes, ¿quiénes estaban acostumbrados a contestar tales preguntas sobre la transmisión de tanto la sanidad como la inmundicia? Los sacerdotes contestaron correctamente de acuerdo con la ley de Moisés. La santidad no es contagiosa, pero la inmundicia sí lo es. En base al mismo principio, el vivir la tierra santa y al ofrecer sacrificios no hará que el pueblo sea aceptable, mientras que ellos mismos permanezcan inmundos a través del descuido de la casa de Jehová. Ageo
Les recuerda que su presencia en el templo de Dios no hace que todo lo que ellos hagan sea santo. Si las prioridades de nuestro corazón están equivocadas, nada de lo que hagamos es realmente santo para Dios si no buscamos limpiarnos verdaderamente nuestro corazón. Y en el capítulo 2, por último, dice, desde el versículo 20 al 23, dice, la promesa de Jehová a Zorobabel. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Fue elegido de Dios. Es una señal de autoridad real, de la misma manera que un trono, una corona, o un cetro. Era una joya, era una señal de tener una elevada posición, y Zorobabel condució a la libertad al pueblo deteriorado desde Babilonia. Y para las condiciones que él llevó a este pueblo, quizás Dios le dio este reconocimiento. Hermano, con este estudio del libro de Ageo, nuestra iglesia, Centro Cristiano Restauración, nos identificamos con este libro, ya que nuestra prioridad fue la construcción de este templo, de nuestro templo, por encima de nuestras necesidades personales. Y como resultado vemos un templo construido con mucho sacrificio y amor. Y cada día le damos gracias a Dios por este cimiento realizado, por esta iglesia construida, por ver una obra culminada. Gracias al Señor y gloria a Dios. Y para concluir, el profeta Ageo nos exhorta a examinar nuestras prioridades para ver si estamos más interesados en nuestros propios placeres que el hacer la obra de Dios. Nos exhorta a rechazar una actitud de derrota cuando nos enfrentamos a las posiciones o a las circunstancias desalentadoras, a confesar nuestras faltas y buscar vivir vidas santas ante Dios y actuar valientemente con Dios, porque tenemos la seguridad que Él está con nosotros siempre y tiene el pleno control de todas las circunstancias que pasamos. Y también nos exhorta a descansar seguro en la mano de Dios, sabiendo que Él nos bendecirá abundantemente mientras le sirvamos fielmente. Hermanos, Dios nos está llamando a su obra, que su palabra tenga el mismo efecto que nosotros, el mismo efecto que tuvo con el pueblo de Israel. Hay mucho que hacer para el Señor. No le digas a Dios, tú puedes esperar. Dale a Dios hoy tu corazón y el tiempo que se merece. Gracias a Dios, Padre Todopoderoso, Señor, por darnos esta palabra, Señor, a través de este profeta Ageo, Señor. La hemos recibido, Señor, con un corazón abierto, Señor, entendiendo, Señor, que cada día debemos, Señor, de edificar, de construir nuestro templo, Señor. Gracias, Señor, por estas maravillosas palabras, Señor, que las hemos entendido, Señor, y que se haga carne en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos.